Muy buenas tardes con todos. Vamos a presentar nuestra tarea final de la asignatura de didáctica de la lengua y literatura. Con como docente tenemos a la doctora Miriam Montalbán y los integrantes del grupo serían la compañera Carla Rodríguez, compañero Cristian Valverde y mi persona Priscila Barragán. Comenzamos con una breve explicación de un enfoque teórico al cual le vamos a dar al tema escogido, a la novela escogida, que tiene como nombre Mandíbula. La novela escogida abarca varios elementos literarios y conceptuales. Entre estos podemos nombrar el feminismo y el género, el psicoanálisis y también el realismo sucio. En el feminismo y el género se abordan temas relacionados con lo femenino, con la sexualidad y las relaciones de poder que existían en aquella época entre la perspectiva feminista. En el psicoanálisis, esta novela explora la mente humana y muchos conflictos internos que tiene la mente, el ser humano, ¿verdad? En el realismo sucio podemos encontrar un tratamiento crudo de ciertos temas, como podemos decir de la violencia de género, el bullying principalmente y la sexualidad en los jóvenes. Este es el enfoque teórico que nosotros le dimos a nuestro tema, a la novela escogida. Vamos a ver algo de lo que es la integración de las macrohabilidades de la lengua. Nosotros sabemos que son cuatro, ¿verdad? Que tenemos que también llamadas contextualmente destrezas o capacidades de la lengua. Son un conjunto de cuatro capacidades que permiten a un individuo comprender y producir el lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y efectiva. ¿Ya? ¿Qué son? ¿Qué son estas habilidades lingüísticas que nosotros tenemos y que comenzamos a desarrollar desde muy temprana edad? Las habilidades lingüísticas se relacionan con el aspecto del lenguaje, ¿ya? Con la forma con la cual nosotros nos vamos a comunicar de una forma eficaz con otras personas. Es la comunicación que nosotros tenemos entre personas, ¿verdad? La formación lingüística implica el desarrollo de habilidades analíticas para entender cómo funciona el lenguaje, cómo se realiza una comunicación, cómo se forma un mensaje. Tener estas habilidades lingüísticas significan también tener un buen versado gramático, una estructura, una fonología, una semántica, entre otras cosas, ¿verdad? Siempre será en nuestro idioma materno. Cuando cuando ya nosotros tengamos en sí ya bien establecidas estas cuatro habilidades que en nuestro lenguaje materno podemos decir que también lo podemos aplicar en otros idiomas. ¿Ya? ¿Cuáles son? Estas cuatro destrezas o cuatro macrohabilidades son un conjunto de capacidades que permiten al individuo, como ya dije anteriormente, comprender y producir un lenguaje para el cual nosotros podemos comunicarnos de una forma efectiva y eficaz con las demás personas. Estas son escuchar o también como la comprensión auditiva, hablar o la expresión oral, el leer o la comprensión lectora, el escribir o la la expresión escrita. En el contexto de la adquisición de nuestro primer idioma, las cuatro destrezas se requieren más a menudo en el orden que es escuchar para luego hablar y posteriormente leer para luego escribir. Es lo que nosotros hacemos cuando comenzamos a adquirir conocimientos, cuando en nuestra primera infancia comenzamos a aprender a hablar, primero escuchamos como nuestros padres alrededor, como todas las personas de nuestro alrededor hablan, cómo pronuncian las palabras, cómo salen, cómo mueven la boca para después nosotros poder producir el sonido, ¿verdad? Entonces, en este orden es como nosotros las aprendemos. Primero escuchamos, luego aprendemos a hablar, posteriormente, al ingresar a la escuela, primeros años de básica, aprendemos a leer y a escribir, ¿ya? A estas cuatro habilidades también se las denomina como macrohabilidades lingüísticas, o de la lengua, lingüísticas o de la lengua, ya que son un conjunto de capacidades complejas que permiten a una persona actuar con eficacia y eficiencia. Estas habilidades macro se refieren a un buen saber hacer o integrar contenidos contextuales para saber, conocer, hablar y expresarnos de manera correcta. Comenzamos conociendo un poco de cada una de estas cuatro, como vamos, la comprensión auditiva o el escuchar. La comprensión auditiva es saber oír o lo que se oye, ¿verdad?
Escuchar es la primera habilidad lingüística que todo ser humano aprende. Nosotros cuando recién nosotros vemos nuestros hijos principalmente o los bebés, cuando uno habla, ellos comienzan a ver de dónde proviene el sonido. Entonces, la comprensión auditiva o el escuchar es lo primero que aprendemos, ¿verdad? Aprendemos principalmente, nos ayuda esta habilidad a después desarrollar nuestra lengua. Si nosotros escuchamos todos los sonidos que tenemos a nuestro alrededor, nuestro cerebro va a comprender qué es lo que significan y luego se va a comenzar a trabajar el sonido para luego producirlo, ¿verdad? Esta comprensión nos permite oír y entender lo que se dice, sirve para comprender las ideas de otras personas o de otros grupos de personas. Es necesario también para comprender lo que nosotros nos quieren decir las demás personas. Recuerden que si uno dice una frase de una forma y otra persona lo dice con otro tono de voz, significará contrariamente diferente. Entonces nosotros debemos de aprender al escuchar también, ¿verdad? Viene luego la expresión oral o el hablar. La expresión oral es expresarse correctamente, ya sea en un lenguaje coloquial, en un lenguaje formal, en el lenguaje en el que nosotros nos comunicamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero con tal de que sea de forma correcta. Ya. Es lo que se conoce como una habilidad productiva, porque nos va a ayudar a que nosotros expresemos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que sabemos, ¿verdad? Es una habilidad activa porque nosotros a través del tracto vocal y nuestro cerebro producimos nuestros sonidos y de cuál salen nuestras palabras. Bien. Emitir sonidos articulados o palabras es lo que nos ayuda el habla. Sirve para expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos, emociones o la forma en la que nosotros tenemos un criterio de algún tema. ¿Ya? Es la principal forma que nosotros conocemos o aprendemos para comunicarnos. Luego tenemos la comprensión lectora o el leer, que es lo que nos comprende lo que uno lee. Ahí nosotros vamos a comprender todo lo que uno lee, ¿verdad? Desde lo más pequeño hasta textos mucho más intensos, más grandes. Esta es la tercera habilidad lingüística que podemos adquirir en nuestra lengua materna, al igual que como el escucha y la habilidad receptiva o pasiva. ¿Ya? Porque nosotros leemos, podemos leer en voz alta, podemos leer en voz baja o podemos leer con la mirada, ¿verdad? Con la vista en silencio para nuestra mayor comprensión o para comprender mejor el tema o el texto que estemos leyendo. Es una habilidad de lenguaje artificial, ya que no todas las lenguas maternas hablan y tienen el mismo sistema de escritura. Nosotros sabemos que podemos tener en toda Latinoamérica casi el mismo alfabeto, pero eso no quiere decir que vamos a escribir o vamos a decir las palabras de la misma forma. Inclusive tenemos frutos, formas de expresarnos a ciertas personas que son diferentes, pero queremos decir lo mismo, ¿verdad? Con la comprensión lectora, podemos decodificar un mensaje escrito, sirve para comprender de las instrucciones más básicas y el lector debe conocer siempre los símbolos escritos, o sea, nosotros debemos de aprender a leer en nuestra lengua materna para después querer leer en una lengua extranjera. Por último, tenemos la expresión escrita. La expresión escrita es saber escribir correctamente. La escritura es la cuarta habilidad lingüística que podemos adquirir en nuestra lengua materna, al igual que como el habla es una habilidad productiva y activa, ya que requiere que usemos nuestras manos y nuestro cerebro para producir símbolos escritos que representarán nuestro lenguaje hablado. Nosotros de lo que hablamos, lo que pensamos, lo hablamos, pero también lo que pensamos lo podemos escribir. Junto con la lectura es una de las dos habilidades del lenguaje artificial, ya que no todas las lenguas naturales habladas tienen un mismo sistema de escritura. Ya es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que no todos tienen la misma forma de escribir palabras o de darle nombre a ciertas cosas. ¿Ya? Estas son las cuatro macrohabilidades de la lengua o lingüísticas que nosotros aprendemos y que también desarrollamos en lengua y literatura en todos nuestros años básicos. ¿Ya? ¿Cómo se desarrollan o el desarrollo de las habilidades lingüísticas? Para convertirse en un comunicador completo, para nosotros abarcar las cuatro macrohabilidades en nuestra forma de expresar. Es necesario dominar a cada una de estas cuatro destrezas
o habilidades. Ya. Los alumnos también tienen la oportunidad de crear contextos con los que utilizan el idioma, en el intercambio de información real, pruebas de su propia capacidad y lo que es más importante, van a tener confianza. Cuando ellos ya sepan manejar correctamente estas cuatro macrohabilidades, el leer, el hablar, el escuchar, el escribir, van a tener una confianza en lo que pueden hablar, en cómo se van a expresar o en lo que van a escribir y que van a saber que lo van a hacer de forma correcta. Escuchar y leer son las habilidades receptivas porque los estudiantes no necesitan producir el lenguaje, lo reciben y lo entienden. Estas habilidades a veces se conocen como habilidades pasivas. ¿Por qué son pasivas? Porque el escuchar, nosotros escuchamos lo que demás dicen y leer, pues leemos lo que alguien más ha dicho. Van llevadas de la mano, por eso se las conoce como habilidades pasivas. Las habilidades productivas, que son el habla y el escribir, son porque nosotros utilizamos nuestro cerebro y nuestras manos para poder producir, ya sea un mensaje hablado o también puede ser un mensaje escrito. A continuación, la compañera Carla Rodríguez comenzará a explicar el siguiente punto. Muy buenas tardes. Yo les voy a explicar sobre la obra literaria que realizamos. La estrategia didáctica son círculos literarios. El curso es a tercero de bachillerato. El objetivo general, explicar sobre la importancia de círculos literarios que abordan la comprensión lectora, habilidades comunicativas, pensamiento crítico y apreciación de la literatura. Como objetivos específicos, fomentar la comprensión lectora a través de discusión en grupo para que los estudiantes profundicen la comprensión de la obra literaria, desarrollar habilidades de investigación y síntesis, implicando tareas de investigación, fomentar la colaboración y el respeto por las diferentes opiniones. La tipología del texto es narrativa. La obra literaria que trabajamos es Mandíbula. Es de una autora guayaquileña llamada Mónica Ojeda, que tiene máster en creación literaria y en teoría y crítica de la cultura. Da clases de literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esta obra fue publicada en el 2018. Voy a darles un resumen de la obra. Una adolescente fanática del horror y de las creepypastas despierta maniatada en una cabaña en medio del bosque. Su secuestradora no es una desconocida, sino una nueva profesora de lengua y literatura. Una mujer joven a quien ella y sus amigas han atormentado durante meses en un colegio de élite del Opus Dei. Pero pronto los motivos de este secuestro se revelarán mucho más oscuros que el bullying a una maestra, un perturbador amor juvenil, una traición inesperada y algunos ritos secretos e iniciáticos inspirados en esta historia, virales y terroríficas, gestadas en Internet. Mandíbula es una novela sobre el miedo y su relación con la familia, la sexualidad y la violencia, narrada de una prosa llena de destellos líricos, símbolos desconcertantes y saltos en el tiempo. Toma rasgos de thriller psicológico para desarrollar un juego mental que se produce entre alumnos y maestras. Y escarban en las relaciones pasionales entre madres e hijas, hermanas y mejores amigas, recreando el mundo de lo femenino a lo monstruoso, que se conectan con la tradición del cine de terror y la literatura del género. A continuación, mi compañero Cristian. Actividades para las macrohabilidades de la lengua. Escuchar, leer la obra en voz alta y donde los estudiantes puedan leer diferentes secciones de la obra. Después de la lectura se comparte las emociones que dio la obra literal. La segunda actividad es escuchar. Escuchar el audiolibro de las reseñas para fomentar el interés de la obra literaria. Otra macro, hablar. Discusión en círculos literarios de donde los estudiantes trabajen en grupo para la discusión sobre la trama de personas y eventos importantes, etc. Otra actividad, debates sobre la obra respetando las opiniones de los demás, las consecuencias de los actos del bullying. Leer, realizar una investigación sobre la autora, el contexto sobre la obra literaria. Otra actividad, círculo de la lectura que los estudiantes siguen con la lectura por su cuenta y organizar una discusión de la obra. Esto promueve la comprensión lectora y la capacidad
de análisis. En escribir un diario de la lectura en donde los estudiantes reflexionen, analicen de las personas conforme cómo vaya la obra. Realizar un ensayo analizando el misterio y hecho de la obra. Expresa en las actividades los componentes funcionales, análisis, comprensión y construcción textual. Análisis textual. Identificar elementos estructurales, instrucciones, nudo, desenlace en textos narrativos. En otra actividad, examinar el punto de vista narrativo y su influencia en la perspectiva del relato. Comprensión textual, realizar una predicción y hacer conexiones mientras se lee un texto. Analizar y discutir los temas y mensajes subyacentes en una lectura. Construcción textual, escribir reseñas críticas evaluado de la obra literaria. Redactar poema utilizando recursos estilísticos y figuras literarias de los estudiantes. Esto es nuestro trabajo final. Gracias.